Hola, bienvenidos. Esta presentación se llama Psicoprofilaxis clínica y quirúrgica y reestructuración cognitiva. Mi nombre es Mariana Naiman, yo soy psicóloga, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Tengo una especialización y una diplomatura en terapia cognitivo-conductual del ITC6 de la UBA y una especialización en psicoprofilaxis clínica y quirúrgica de la UBA también. Trabajo con varios equipos médicos, entre ellos el equipo de los doctores Bogelfan y Naiman, del equipo de cirugía cardiovascular pediátrica. Trabajo con ellos en varias instituciones, entre las cuales figuran el Sanatorio Güemes, el IMAC, la Clínica de la Vida, el Centro Gallego de Buenos Aires, el Hospital Español, el Sagrado Corazón, etc. Me gustaría comenzar esta presentación con un relato que podemos titular La gota de sangre y el prisionero. Dice así: un científico de Phoenix, Arizona, quería probar una teoría. Para ello necesitaba un voluntario que llegase hasta las últimas consecuencias. Por fin lo encontró. Era un condenado a muerte que sería ejecutado en la silla eléctrica, en la penitenciaría de St. Louis, en el estado de Missouri. El científico le propuso al condenado lo siguiente. Él participaría de un experimento científico que consistía en hacerse un pequeño corte en el pulso con el propósito de que su sangre fuera goteando lentamente hasta la última gota. Le explicó que tenía mínimas probabilidades de sobrevivir, pero que de todas formas su muerte sería sin sufrimiento y sin dolor, que ni siquiera se daría cuenta. El condenado aceptó porque morir de esa manera era preferible a morir en la silla eléctrica. Lo colocaron en una camilla y ataron su cuerpo para que no pudiera moverse. A continuación le hicieron un pequeño corte en la muñeca y colocaron debajo de su brazo una pequeña vasija de aluminio. El corte fue superficial, solo sus primeras capas de piel, pero fue lo suficiente para que él creyera que realmente le habían cortado las venas. Debajo de la cama fue colocado un frasco de suero con una pequeña válvula que regulaba el paso del líquido en forma de gotas que caían en la vasija. El condenado podía oír el goteo y contaba cada gota de lo que creía era su sangre. El científico, sin que el condenado lo viera, iba cerrando la válvula para que el goteo disminuyera con la intención de que pensara que su sangre se iba terminando. Con el pasar de los minutos su semblante fue perdiendo color. Su ritmo cardíaco se aceleraba y le hacía perder aire a sus pulmones. Cuando la desesperación llegó a su punto máximo, el científico cerró por completo la válvula y entonces el condenado tuvo un paro cardíaco y murió. El científico consiguió probar que la mente humana cumple estrictamente todo lo que percibe y que el individuo lo acepta, sea positivo o negativo, actuando sobre toda nuestra parte psíquica y orgánica. Normalmente nuestra mente, cuando no comprende lo que está sucediendo, construye para poder entender. Y estas construcciones suelen estar apoyadas en interpretaciones, en suposiciones, en juicios o atribuciones de valor, en distorsiones cognitivas, etc. Todo parte de nuestras creencias para interpretar lo que nos sucede. Y el mensaje que mandamos a nuestro cuerpo se vuelve fundamental. Nuestro discurso sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el futuro, la tríada cognitiva, nos condiciona. ¿Qué es la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica? La definición que da María Mucci en el 2004 dice que es el proceso psicoterapéutico de objetivos preventivos focalizado en la situación quirúrgica o clínica y planificado para promover en el funcionamiento afectivo, cognitivo, interaccional y comportamental del enfermo recursos que lo orienten a afrontar la operación o intervención, reducir efectos eventualmente adversos para el psiquismo y facilitar su recuperación biopsicosocial. Uno de los primeros trabajos en los que se observó la importancia de la variable psicológica para facilitar la recuperación de los pacientes fue el realizado por Egbert, Batty, Welch y Bartlett en 1964. En este estudio se comprobó que un grupo de pacientes que había recibido la visita del anestesista
el día anterior a la cirugía, comparado con un grupo al que solo se le había administrado drogas anestésicas, necesitó menos días para recuperarse, menos analgésicos y sufrió menos ansiedad. Por otro lado, Holden Lang, en 1988, llevó a cabo un estudio en el que la mitad de los pacientes, con el fin de reducir su ansiedad, practicaron la relajación y ejercicios de imaginación sobre su propia herida. Estos pacientes, comparados con un grupo control, no solo presentaron menor ansiedad, sino que también presentaron niveles inferiores de cortisol, que es la hormona del estrés, y tuvieron menos eritemas en la herida. Muchos estudios concluyen, entonces, que la ansiedad prequirúrgica es la principal predictora de recuperación de un paciente. Y Jenny Moix-Queraltó, de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1994, va a decir que se demostró que la ansiedad prequirúrgica puede afectar a diferentes indicadores de recuperación como el dolor, la toma de analgésicos y sedantes, la adaptación psicológica, la duración de la estancia hospitalaria, las náuseas, las complicaciones, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la presión arterial. O sea que los pacientes más ansiosos son los pacientes que tienen una recuperación más larga y más difícil. Esto nos lleva a hablar entonces del estrés y de la ansiedad. Aunque son sinónimos, en general lo usamos como sinónimos, mejor dicho, vamos a intentar diferenciarlos. Cuando la respuesta del individuo frente a una situación evidencia una buena capacidad de afrontamiento, logra neutralizar el estímulo estresor y el organismo entonces puede reequilibrarse con rapidez y volver a la normalidad. Esto se denomina eustrés o estrés normal. En cambio, cuando la cantidad o la calidad del estímulo estresor son altas o bien cuando la capacidad de afrontamiento que posee el individuo está disminuida o se hace insuficiente por alguna razón, produce un cuadro clínico que denominamos estrés patológico o distrés, que se caracteriza por angustia, por cefalea, tensión muscular, ansiedad, etc., como algunos de sus síntomas. Consecuentemente, frente al estímulo estresor o de dolor, se pone en marcha el eje del estrés y se estimula la secreción de la hormona adrenocorticotrópica de cortisol, así como de catecolaminas. El aumento de estas sustancias repercute en varios sistemas de nuestro organismo. Uno de los sistemas que afecta en primera instancia es el aparato cardiovascular, con un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También afecta el sistema inmunológico, generando inmunodepresión, o sea, disminuyendo la resistencia que tenemos naturalmente a las infecciones. Afecta también el metabolismo de nuestro cuerpo, aumentando la glucosa, aumentando la resistencia a la insulina y aumentando la degradación de grasas y de proteínas. También afecta al aparato locomotor, generando un mayor aumento en la actividad. Y por último, va a afectar también al sueño en relación al estado de alerta y de insomnio. Como podemos ver entonces, todos estos síntomas y signos corresponden al propósito de preparar al organismo para una lucha contra un peligro, aumentando la disponibilidad de glucosa y de oxígeno y facilitando de esta manera la huida al sistema locomotor en caso de ser necesario. Esto fue respecto al estrés. Respecto a la ansiedad, si bien es uno de los síntomas que puede presentar una situación de estrés, la ansiedad se vincula más a las cogniciones ansiógenas que tenemos sobre una situación y el tiempo que permanecen en nuestra mente, aún en ausencia del estímulo que las haya causado. Es decir, frente a una cirugía, claramente podemos decir que es una situación que genera estrés, pero también genera ansiedad, dado que una vez que se resuelve la situación de la cirugía, probablemente el individuo continúe rumiando acerca de varios pensamientos y emociones como consecuencia de la misma.
como así también es importante considerar e incluir todas las cogniciones previas que venía teniendo antes de enfrentarse a la cirugía, que lo fueron condicionando y determinando su estado anímico de una manera tal que hacer frente a esa cirugía se vio condicionado por ellas. Cuando digo cirugía, digo tratamiento médico, intervenciones clínicas, etc. Incluso Wolff dice que la reacción frente a escenas imaginadas es tan activante como el objeto real. Por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son estos pensamientos ansiógenos que suele tener el paciente. En psicoprofilaxis clínico y quirúrgica normalmente estamos enfrente a ambos casos, a un caso de estrés y frente a un caso de ansiedad, ya que la situación de peligro es real y por ende la situación de amenaza puede cumplirse, la situación de peligro, pero a la vez también las interpretaciones del paciente sobre la situación van a generar un nivel de ansiedad significativo a más largo plazo, una vez que el estímulo estresor, como puede ser la intervención quirúrgica, haya acontecido. En la ansiedad se activa el lóbulo prefrontal, que es el que genera atribuciones. Como mencionamos al inicio de la presentación, nuestra mente condiciona nuestra manera de atravesar las situaciones. Por lo tanto, nuestro objetivo de trabajo va a tener como foco principal la forma en que el paciente procesa la información. Veremos que en los pacientes que sostienen creencias disfuncionales, desadaptativas, distorsiones cognitivas o demasiado temor, es un paciente que no puede encarar de manera funcional un tratamiento o una cirugía. Entonces es en este plano particularmente donde podemos intervenir para permitir y facilitar a los pacientes tener un tránsito por sus diagnósticos, tratamientos, cirugías y demás situaciones clínicas. En principio, debemos prestar particular atención a nuestras propias interpretaciones como terapeutas, ya que debemos deshacernos de todo juicio previo y no dar nada por sentado. Vemos que en las consultas hay pacientes que perciben con mayor ansiedad tener que sacarse sangre que someterse a una intervención quirúrgica. Entonces, esto hace que todo dependa de las atribuciones de valor que cada paciente sostiene frente a lo que le está aconteciendo. Y tenemos que estar nosotros muy atentos para poder identificar esto, para poder acompañarlo. No metiendo nuestra escala de valores de qué es más complejo, qué es más doloroso, sino respetando o identificando qué es lo que significa para ese paciente. Es fundamental también considerar que muchos pacientes significan el acto quirúrgico como un hecho cruento, intrusivo, doloroso, y la sola referencia a la necesidad de someterse a una cirugía o a un estudio invasivo produce una natural respuesta de ansiedad, y esta va a desencadenar todo tipo de pensamientos y atribuciones que estarán permanentemente activos y condicionando las estrategias de afrontamiento que ese paciente tenga. Es fundamental entonces tener en cuenta a la hora de evaluar a un paciente que va a atravesar un proceso de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica el modo en que ha recibido la información acerca de su diagnóstico, cirugía o estudio invasivo al que tiene que someterse. Casi siempre la noticia es vivida como hostil y su impacto va a depender de la estrategia médica que se haya utilizado para informarle y contenerlo. El modo de poner en palabras y significar lo que acontecerá va a ayudar a amortiguar el impacto y hará que la cirugía o el tratamiento puedan ser afrontados más como reparadores o como un desafío positivo o, por el contrario, como una situación mutiladora. Las palabras de los médicos y de los técnicos se quedan como anclajes en la mente de los pacientes y perduran ahí, condicionándolos a lo largo de todo su paso por el proceso quirúrgico o la situación clínica. Esto también es muy importante que estemos identificando permanentemente. Vamos a ver algunos casos clínicos que nos van a permitir visibilizar
creencias disfuncionales, distorsiones cognitivas, atribuciones y el condicionamiento justamente que produce la manera en que los médicos hacen referencia a lo que le está sucediendo a los pacientes. Vamos a pasar por 4 casos clínicos. El primer caso es el caso Mariana, de 44 años. En su vida esta paciente no había tomado prácticamente medicación, tuvo 2 hijos sin anestesia por elección. Cuando le hacen un diagnóstico de cáncer de mama, le hacen una cirugía y la someten a un tratamiento de radioterapia. La paciente mantuvo siempre una excelente disposición frente al tratamiento hasta el momento en que la médica le indica que tiene que sumarle un tratamiento de quimioterapia a su tratamiento general. Y ahí la terapeuta empieza a identificar que la paciente llama a la quimioterapia el veneno, aún desde un lugar jocoso, riéndose, irónicamente, pero vamos a dejar esto planteado para retomar más adelante. El segundo caso es el caso de Milagros, una paciente de 20 años, estudiante de ingeniería, con desprendimientos de retina a repetición. En la sesión no para de llorar. Se la ve muy angustiada, pero dice que la cirugía en sí no es lo que la angustia. Consulta porque el cirujano no la quiere operar porque en las cirugías anteriores, aún a pesar de estar sedada, la paciente no paraba de moverse y eso lógicamente era muy peligroso. La paciente dice, voy a citar algunas palabras de ella: tengo 20 años, no es edad para que me pase esto. Tengo miedo de que me pase algo peor. Se arruinó todo con lo que me pasa en los ojos. Me parece que les molesta a mis doctores que me ponga mal, entonces no me quiero poner mal. No les quiero hacer el trabajo más difícil aún. Yo no tengo pensamientos negativos al respecto de la cirugía, pero es mi cuerpo el que se pone mal cuando me muevo mucho. Estoy constantemente chequeando si tengo alguna nube negra, así identificaba ella los desprendimientos previos de retina que había tenido. Y se identifica una creencia particular en la paciente, que es muy condicionante, y dice: siento que el médico no me entiende porque cada vez que me operan veo menos. Entonces, como siempre me pasa algo en las cirugías y me tienen que reoperar, cada vez me tocan más el ojo y entonces cada vez tengo más miedo de quedarme ciega. La paciente no se animaba a confrontar con el médico esta teoría que ella se había armado sobre su situación. Y su creencia entonces terminaba siendo de que la cirugía que debía hacer para beneficiarla, en realidad la acercaba a la ceguera. Y para esta paciente, según sus atribuciones internas, quedar ciega era peor que morir. Claramente entonces su cuerpo respondía frente a esta situación cada vez que se sometía a esta cirugía, moviéndose en forma de resistencia. El tercer caso es el caso de Andrea, que es una paciente de 31 años, abogada, con una cardiopatía congénita que le ha llevado a la necesidad de tener que realizarse un trasplante de corazón y de pulmón. Al verla yo en el consultorio veo que presenta signos claros de hipoxia, o sea, de bajo oxígeno en sangre. Se le ven los labios azules, las manos, los dedos azules, los ojos vidriosos, una perceptible dificultad respiratoria. Cuando llegaba, tocaba el timbre, se notaba que por el hecho de caminar estaba agitada. Hace año y medio que le indicaron la necesidad de hacerse un trasplante cardiopulmonar y la paciente no se anota en la lista del INCUCAI por temor, que es donde digamos, se hace la donación de órganos, donde se consiguen los órganos, por temor a avanzar con la situación. Tampoco se anima a sacarse sangre para los estudios que le piden y dejó de acudir a los controles médicos desde hace un tiempo. La paciente dice: lo veo muy lejano al trasplante, no lo siento propio, solo pienso en él cuando me encuentro con alguna limitación física, si no lo veo muy lejano. Cabe aclarar que las limitaciones físicas para esta paciente que yo mencioné anteriormente, que para mí eran evidentes,
ella no las vivía como tal. Continúa diciendo: cuando nací le dijeron a mis padres que no iba a vivir más de 2 días. A los 6 meses tuve mi primer cirugía del corazón y a los 8 años debía hacerme la segunda, pero el cirujano decidió que no era necesaria por lo bien que me encontraba en ese momento. Luego de que no se realizó esa cirugía, la paciente no volvió a chequearse seriamente. Sí, cada tanto concurría a algún médico y 21 años más tarde le indican la necesidad de realizarse un trasplante cardiopulmonar. O sea, ya no había instancias de cirugías previas para mejorar su condición, sino que directamente se le indicaba un trasplante. La paciente cuenta al respecto del momento ese en particular en que le dan el diagnóstico del trasplante y dice: siempre vuelvo a esa escena de ese día. Fue horrible. Tuve 0 contención. Estaba sola. Cuando salí del consultorio estaba con arritmia, taquicardia, falta de aire. Me tuve que agarrar de un policía para llorar. Me podría haber pasado cualquier cosa. Yo tomé como palabra santa lo que aquel cirujano me dijo en su momento, de que no debía operarme, y esta médica, que no era quien regularmente la veía, pero ese día la atendió, me estaba diciendo que tenía que hacerme un trasplante de repente. La doctora me dio a entender que era una tonta y ya estaba grande para quedarme solo con la palabra del cirujano infantil. No recuerdo la cara de la médica, dice, pero sí recuerdo que tuve ganas de hacerle una demanda. Mi vida cambió muchísimo desde ese día. Esta mina me arruinó la cabeza, dice. He pasado por muchas situaciones duras, pero de esta no puedo salir, no encuentro cómo. ¿Cómo me podés hacer esto? ¿Cómo me podés hablar así? ¿Cómo puede ser que tenga un problema de salud y no tomes ningún recaudo para hablarme de que me tengo que hacer un trasplante? Se preguntaba una y otra vez la paciente, emulando un diálogo con esta médica, que evidentemente tampoco había mostrado ningún signo de sensibilidad al transmitirle esta información. A partir de ahí, dice la paciente, no volví más a ese lugar. Estuve después de esta situación 15 días sin hablar, ni trabajar ni nada, como que me fui. Mi cardiólogo actual me dice que soy una paciente rebelde y complicada porque no quiero hacerme algunos estudios que él me pide. Se pregunta la paciente y dice: ¿y si me sacan sangre y ven que no me pueden hacer nada? Cuando era chica, cuenta, también me daba mucho miedo sacarme sangre y mi mamá siempre le buscaba la vuelta para consentirme y evitar que me saquen sangre. Ella tampoco quiere que me haga el trasplante. El trasplante es algo que no se puede pronunciar en mi casa. También me pasa que hay algunas imágenes de series de médicos que no puedo ver. Y el último caso, cortito, es el caso de Gustavo, que es un productor de seguros de 57 años. Ha tenido ya 6 cirugías previas en los ojos de retina y cataratas y dice: siempre me fue mal en las cirugías, así que estoy aterrado. Se tenía que hacer una nueva cirugía. Aparte estoy muy enojado con la vida. Estoy con un alto índice de frustración. No depende de mí lo que me pasa en los ojos y me enoja no tener nada para hacer con lo que me pasa. Siento como un rasgo de debilidad tener que pedir ayuda. Muy bien. Para poder tener nosotros, como psicólogos, en un proceso de psicoprofilaxis quirúrgica, una intervención efectiva, es fundamental considerar cuáles son entonces los factores que mantienen la ansiedad en el paciente que atraviesa una situación médica. Vimos al principio la incidencia que tiene la ansiedad prequirúrgica en las consecuencias orgánicas. Entonces vamos a hablar de los factores de mantenimiento de la ansiedad. Uno es la hipervigilancia o la atención selectiva, que es que el paciente está siempre monitoreando la sensación o el objeto de miedo porque está buscando la amenaza permanentemente. Se registran cambios mínimos corporales que son normales, pero que generalmente no los evidenciamos, no los detectamos. Por ejemplo, en la paciente número 2, en el caso número 2, Milagros, ella todo el tiempo estaba monitoreando
a ver si sentía una nube negra en los ojos, porque eso le iba a indicar que estaba empezando a tener un desprendimiento de retina. Y todo el tiempo estaba chequeando si la sentía la nube negra o no. O por ejemplo, en el caso número 1, el caso de Mariana, la hipervigilancia que generaba denominar veneno a la quimioterapia. Todos podemos imaginar las implicancias mentales que tiene introducirse un veneno en el cuerpo. Entonces, si yo asocio el tratamiento médico que me tiene que curar a un veneno, bueno, todos sabemos qué es lo que va a producir en el cuerpo de la paciente. El segundo factor de mantenimiento de la ansiedad son los cambios conductuales. Acá podemos hablar de conductas evitativas, de conductas de escape, de condiciones de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Milagros y de Andrea, no poder hacerle directamente preguntas al médico acerca de su situación clínica. En el caso de Andrea, dejar de ir directamente a la consulta con el médico, no anotarse en la lista del INCUCAI, no reconocer síntomas propios de deterioro orgánico, haber pasado 21 años aferrada a la palabra de un médico sin mentalmente poder actualizarse respecto a su propia situación, no poderse sacar sangre, no poder ver algunas series de médicos. Y el tercer factor de mantenimiento de la ansiedad es la activación fisiológica, que es donde el paciente tiende a creer que son esos síntomas los que se relacionan con el peligro. Esto último nos enfrenta a una gran paradoja en psicoprofilaxis clínica y quirúrgica, y es que en la mayoría de los casos tenemos que agredir para curar. Entonces estamos frente a síntomas producidos por una situación real clínica, sumados a síntomas producidos por el estrés y por la ansiedad, por todas las atribuciones que vamos haciendo a la situación. Sabemos que no son los acontecimientos en sí mismos los que desencadenan nuestras emociones, sino la interpretación que hacemos sobre ellos. Cuando no podemos cambiar lo que nos pasa alrededor, lo que sí podemos cambiar, lo que sí está bajo nuestro dominio, es cambiar de qué manera atravesarlo. Esto entonces nos va a llevar a hablar de reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es un proceso terapéutico que se basa en la identificación y confrontación de pensamientos disfuncionales que nos asaltan ante determinadas circunstancias. La técnica consiste en la discusión de estos pensamientos automáticos negativos que se producen en situaciones que provocan ansiedad o cualquier otro tipo de perturbación emocional, y su sustitución por creencias o pensamientos más funcionales y adaptativos para la vida de ese paciente en particular. A medida que vamos confrontando los pensamientos y los ponemos en duda, su capacidad para provocar ansiedad se va debilitando. Entonces, va a ser la reestructuración cognitiva el foco de nuestro trabajo en psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Observamos en los casos clínicos que vimos la cantidad de distorsiones cognitivas, de pensamientos, de creencias disfuncionales que afectan de manera negativa la capacidad de afrontamiento que tienen los pacientes y cómo producen obstáculo en lugar de favorecer el traspaso por el tratamiento o por la cirugía, la intervención que sea necesaria, producen una obturación. En el caso de Milagros, como en el de Andrea, retomando, podemos identificar una situación conflictiva respecto a las ideas que tenían con sus propios médicos y cómo esto completamente cortaba un buen flujo en la relación médico-paciente, fundamental para llevar adelante un tratamiento de manera positiva y tener confianza, que es importantísimo. En el primer caso, Andrea no quería molestarlo con preguntas, situación que incrementaba intensamente la propia ansiedad de la paciente porque no podía desconfirmar, o en el peor de los casos confirmar, ninguna de sus teorías acerca de que cada cirugía, en lugar de ayudarlo, la comprometía negativamente peor. Y en el caso de Andrea, encontramos lo opuesto. Haber sido sincera y cuestionadora con su médico actual
había producido una sensación de gran incomodidad y de desgaste en el médico, situación que terminó produciendo que la paciente deje de ir a las consultas y que corte con el tratamiento que tenía que hacerse. Identificamos todo tipo de creencias disfuncionales, como por ejemplo, no debería pasarme esto a esta edad, me arruinó todo, etc. Vemos las distorsiones cognitivas, ¿no? También vemos un condicionamiento que se produce por las palabras y la manera de transmitir la información, así como de qué manera interpretamos nosotros de cómo somos considerados por el otro. Las palabras y la forma que tuvo la médica, por ejemplo, en el caso de Andrea, para informarle a la paciente acerca de su situación, lejos de concientizarla para encarar un trasplante a una paciente con mucho temor, produjo que la paciente tenga un estado emocional tal que le impida, como decía entonces antes, continuar evolucionando en el tratamiento necesario para prolongar su vida. También podemos evidenciar la importancia de trabajar con lo que en algún momento fueron estrategias adaptativas. En el caso de esta paciente, Andrea, por ejemplo, no tener que someterse a una cirugía en su momento, a los 8 años, porque su organismo no lo necesitaba, según el médico de ese momento, y cómo se vuelve desadaptativa cuando el contexto se modifica, impidiéndole, nuevamente, avanzar con el trasplante, porque ella en este contexto consideraba que estaba bien, como a los 8 años, pero ya no está más bien. En el último caso, en el caso de Gustavo, vemos claramente la necesidad de controlar la situación y cómo la falta de esta sensación produce un alto nivel de frustración y de malestar. Es necesario en estos casos poder trabajar con el lugar que representa la incertidumbre en los pacientes. Es la utilización de estrategias para evitar algo lo que hace que el problema sea grande y se refuerce. O sea que es la necesidad de control lo que se vuelve el mayor obstáculo. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con los pacientes en la reestructuración cognitiva. El costo que tiene la lucha por intentar controlar las experiencias indeseadas es mayor al que se hubiera experimentado de permitirles permanecer sin combatirlas. En el caso de Gustavo, en este paciente, vemos que no solo debe lidiar entonces con el temor a operarse, sino que además también debe lidiar con la frustración y el enojo que le produce tener que pasar por esta situación. La falsa creencia de que si pudiese controlar lo que le pasa aliviaría la situación, le impide afrontarla de una manera más liviana y más adaptativa. Debemos trabajar conjuntamente con los pacientes, no para que busquen controlar sus síntomas como quería hacer Gustavo y las demás pacientes, sino para que gradualmente puedan ir exponiéndose a ellos, para permitirles perder el miedo, generando una mayor tolerancia al malestar y por ende una mayor flexibilidad para afrontar las situaciones. Otra cuestión importante que tenemos que considerar en la forma en que los pacientes procesan la información es algo que solemos encontrar en la mayoría de los casos, y es que los pacientes se preguntan ¿por qué a mí? Vemos que este cuestionamiento es fundamental para trabajar porque automáticamente emplaza al paciente en un lugar de conflicto respecto a lo que le está pasando, de lucha contra eso. Entonces, el problema acá no es la ansiedad en sí misma, sino es la lucha contra esa ansiedad. Para eso se hace indispensable poder transformar esta pregunta de ¿por qué a mí? A, por ejemplo, ¿por qué a mí no? Trabajar con los pacientes, esta pregunta diferente, que claramente los va a predisponer de una manera completamente diferente para afrontar su intervención. Por último, vimos que en un paciente prequirúrgico es habitual encontrar un empobrecimiento en su capacidad para procesar la información, tratando de evitar el dolor psíquico. Este es un proceso circular que aumenta a la vez su vulnerabilidad emocional. Resulta muy difícil mantener la integridad emocional
en un momento en que la integridad corporal está amenazada. Esto impulsa muchas veces al paciente a evitar sus emociones, sus propios pensamientos, sus acciones respecto a la situación médica, y esto produce, como vimos, que los pacientes muchas veces no comprendan lo que les está sucediendo o lo que va a sucederles. A esto debemos sumarle que los médicos también ponen en juego su propia evitación de tener que contener a un paciente o de tomarse el tiempo para ofrecerle explicaciones y se mantienen con el silencio, se manejan con falta de información y desacreditando algunas veces las necesidades de los pacientes. Podemos decir entonces que la evitación experiencial del médico refuerza la evitación experiencial del paciente. Debemos trabajar con los pacientes y con los médicos, en el caso en que podamos, para evidenciar la evitación y poder permitirles tomar decisiones en libertad. Resumiendo entonces, vimos la importancia que tiene el trabajo con las creencias. La permanencia de ellas en la mente de los pacientes condiciona permanentemente su accionar. Un terapeuta que se dedica a la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica muchas veces no tiene el mismo tiempo para poder trabajar con los pacientes como ocurre en el consultorio, y por eso se hace muy necesario el trabajo de reestructuración cognitiva para posibilitar un buen transcurrir por las situaciones médicas, impidiendo que el paciente quede aferrado a situaciones de evitación, no pudiendo encarar un tratamiento, cancelando a último momento una cirugía o no siendo protagonista de su propia enfermedad. Para despedirnos, les dejo acá una frase de un médico y filósofo persa que se considera el padre de la medicina moderna, que se llama Ibn Sina, del año aproximadamente 900.000, que escribió: la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura.